Buenas, gente. Antes de comenzar hago este pequeño paréntesis para decir que en la parte 1 si notan cambios en las voces de los personajes es porque al inicio de la edición no tenía escogidas cuáles serían las de cada personaje, una disculpa por eso, pero ya las que verán en este video son las definitivas. También agregar que tanto en el video pasado como en este, y para quienes no leyeron el comentario fijado del anterior video, habrán ciertos diálogos o detalles que no irán acorde al canon de RWBY. Esto pues quería aprovechar el fic no solo para hacer reacciones, sino para expandir a mi modo el mundo de la serie con cosas que a manera personal, me habrían gustado ver. Esto no va a cambiar la personalidad de los personajes, ni la historia general de la serie, no se preocupen, pero servirá para establecer ciertas dinámicas entre los mismos, espero no les moleste. Ahora sí empecemos. Você sabe que dentro dos meus sonhos, como assim meu nome? No cálice de prova, pras prova, torneio tribruxo. Cuidado pra não se perder no labirinto, que acha de vencermos juntos. Ao tocar na taça me diga onde estou. Las primeras palabras, como siempre, desafiaban cada vez más el asombro de los espectadores, y no de una forma precisamente positiva. ¿En mis sueños, intenta invadir mi mente o algo? Preguntó Ruby consternada. Esto es extraño, parece que Ruby y Salem están conectadas de una forma más profunda que solo por la profecía. Comentó Blake extrañada. ¿Qué quieres decir? Preguntó Yaun confundido. Primero ambas hablan parcel, luego los dementores se ensañaron con Ruby y ahora ella se manifiesta en sus sueños. No puede ser todo simples coincidencias. Teorizaba la Faunus con profunda intriga. Eso es cierto. Además que esa mujer puede manifestarse sin la necesidad de su cuerpo por esa misma magia que le permitió ligar su alma al diario. Agregó Ace a las conspiraciones de su amiga. Así que dicen que algo más pasó esa noche que se enfrentaron. Dijo Tyrra con desánimo, todos estos hechos que mencionaban las chicas no presagiaban nada bueno. Cáliz de fuego. Torneo de los tres magos. ¿Es acaso algo como el Festival Vital? Preguntó Glinda, ella al igual que Ospin estaban llegando a las mismas conclusiones que sus alumnas. Sin embargo, sabría que no obtendrían respuestas hasta que su anfitrión así lo decidiera o la propia historia se los contara, así que debían por ahora cubrir lo demás. En efecto, el torneo de los tres magos es una competición entre las tres escuelas de magia más importantes: Hogwarts, Durmstrang y Beauxbatons. Cada escuela escoge a un alumno como su representante usando el cáliz de fuego, un artefacto mágico que funge como juez imparcial para elegir al que se considere el mejor mago de su respectiva escuela. Sin embargo, para dicho año Ospin había rodeado el cáliz con una línea mágica que impedía que personas menores a los 18 pudieran inscribirse. A pesar de eso, cuando se escogió a la representante de Hogwarts, Coco Adele, segundos después el nombre de Ruby salió del cáliz siendo elegida como una especie de segunda representante. Los presentes mostraron expresiones de interés al enterarse de más detalles sobre esta realidad, así como para los estudiantes al escuchar el nombre de la cazadora de segundo año. Sin embargo, la explicación dejaba huecos por los que no tardaron en preguntar. Así que alguien más debió ser responsable de inscribir a la señorita Rose al torneo, pero si es otro intento de Salem por acabar con ella, ¿cuál es el propósito de usar el torneo para eso? Habló con sospecha Ospin. Eso implicaría que hay otro traidor, uno que tenga acceso a la escuela para poder hacer eso. Habló interesariamente. ¿Otro? ¿No habría sido de nuevo la Lionheart usando su forma de rata? Supuso Yaun. Con lo cobarde que es, dudo mucho que volviera a poner un pie en Hogwarts. Declaró Jan. Winter asintió con la cabeza dándole la razón a la rubia. Si es el caso, el sospechoso más posible no sería Cinder. Preguntó Ace sin saberlo, haciendo que la aludida entrecierre los ojos y apretase los dientes. Sin duda sería la principal sospechosa, hermana. Sin embargo, con las cualidades que ya se han visto de la magia, no se puede confiar plenamente en nadie. Explicó su hermana mayor. Oficial es Chi, lo dice por el poder de cambio de forma de los animagos. Se dirigió Ruby tratando de ser lo más cordial con la hermana de Waze. Así lo creo. Afirmó la peliblanca. Bien, lo que han supuesto hasta ahora es cierto.
Claro que y para desgracia de esta Ruby, todos pensaron que ella de alguna forma había hecho trampa y se había inscrito por su cuenta, incluso Yaun creyó esto al principio, en parte por otros factores que fueron alimentando un complejo de inferioridad que lo llevó a desquitarse con Ruby, aunque por su lado Ozpin estaba seguro de que no era así, y solo le preguntó de la manera más calmada posible. Did you put your mother***ing name in the goddamn cabinet? You little piece of shit, motherfucker! Answer me! No, sir. You little shit! You motherfucker! You little lying fuck! I swear, sir. You think I'm joking, Potter? I'll f***ing wring your neck, you little f***! I'll you right in your balls! Sir, Answer me, Potter! 5 million points to Slytherin! Professor! Crucio! Crucio! Sin embargo, eso ya no importaba, pues al ser escogida por el Cáliz de Fuego estaba obligada a participar. Yaun se sintió incómodo ante la explicación y se rascó la cabeza pensando qué decir. La verdad, era una situación comparable a la que vivían en Beacon. Después de todo, Ruby había sido adelantada de año, mientras que él tuvo que falsificar documentos para ser aceptado. Ruby en verdad tenía talento, él no. Visto así, realmente tenía motivos para sentirse de esa manera y tal vez lo hacía, pero era horrible pensar que acabaría simplemente desquitando toda esa frustración con la persona que desde el primer día fue su amiga, y junto a Pirra, quien más lo había apoyado para ser mejor. Ser opacado la verdad sí se siente horrible, pero Ruby no tiene la culpa de eso. Espero eso jamás pase entre nosotros, y si pasa, puedes golpearme por eso, Ruby. Habló Yaun con cierta melancolía mirando a la chica de ojos plateados. Está bien, Yaun, no tienes que disculparte por eso, los amigos estamos para apoyarnos. Contestó la chica sonriendo como siempre, aunque algo en sus ojos reflejaba esa misma aflicción del rubio. Volviendo a lo que decía, el torneo consta de 3 fases. La primera trata de hurtar el huevo de un dragón, obteniendo un puntaje en base al menor tiempo que hagan los participantes. La segunda prueba consta de rescatar a un rehén de un grupo de sirenas, el cual es una persona cercana al participante, y por último está la prueba del laberinto, en la cual deben llegar al centro para tocar la copa primero. Ni para qué me molesto. Bufó Glinda, para ella simplemente era el colmo con esta sociedad. Ozpin respondió poniendo una mano sobre su hombro para consolarla. Entiendo ahora el requisito de edad, no veo por qué a pesar de esto decidieron que la chica participara de todos modos. Habló Siena mostrando también su enfado. Porque además de seleccionar a los magos representantes, el Cáliz de Fuego realiza un contrato mágico con los elegidos que los obliga a participar. El incumplimiento del contrato acarrea severas consecuencias, aunque sinceramente desconozco cuáles. La explicación de su anfitrión no fue precisamente satisfactoria para la mayoría, lo que se evidenció en sus rostros. Neo levantó un cartel que mostró a Román, conteniendo la frase: "Conveniente, no. O sea que en cualquier caso está jodida", resumió Mercury con frivolidad. Bueno, sé que es peligroso, pero suena muy emocionante, exclamó Nora con una leve sonrisa, intentando agregar un poco de positividad. Un poco irónico que sea la primera prueba, solo para que la última sea un laberinto, comentó Coco con cierta burla. Quién sabe, viendo a estos tipos capaz infestaban el laberinto con algo peor. Intervino Mercury con un tono similar. Solo la señorita Grwitch enojada me parecería peor. Solo Mercury rió levemente de esa broma, ya que al no ser parte de esa clase, no temía las consecuencias, pero los demás sí. Yang, al darse cuenta de su error, volteó la mirada discretamente para ver a la profesora, quien solo permaneció juzgándola en silencio. Su mirada definitivamente daba más miedo que el cualquier grito. Igualita a su madre, murmuró Glinda con voz fría. Ozpin rió levemente con nostalgia, de cierta forma parecía que las cosas siempre tenían un ciclo bastante curioso. Bueno, parece que a pesar de todo, mi yo de ese mundo logró sobrepasar la prueba del laberinto al mismo tiempo que Coco, agregó Ruby cambiando de tema. Ambas somos de la misma escuela, así que supongo era lo más lógico que ganásemos juntas, comentó Coco, logrando que la pequeña segadora esbozara una sonrisa algo apenada. A pesar de que Coco era su amiga, también era una estudiante un año mayor, y más experimentada.
Se sentía raro que ella le hablara de esa manera, como si ambas estuviesen al mismo nivel aunque no lo fuera. Para sorpresa de todos, presenciaron como tras el acuerdo formado entre ambas chicas, ambas repentinamente desaparecieron tras tomar la copa. No suena a que eso deba haber sucedido. Habló Jan con preocupación. Não pode tá acontecendo. Você sabe que era seu. Nunca fui eu que o derrotei. Foi o amor. Amanhã o seu filho, ele voltou. Otro silencio sepulcral se formó en la sala, un jadeo conjunto escapó de los labios de varios de los estudiantes de Beacon, mientras algunas como Ace se taparon la boca ante lo que acaban de escuchar y ver. A la propia Coco, sus pupilas se contrajeron, el pecho se le apretó y sentía un nudo en la garganta. Pese a sus ya 2 años en Beacon, presenciar su propio cadáver era algo para lo que nada podría haberla preparado. Así que era eso, un plan muy enrevesado si me lo preguntan. Comentó Román casi completamente apático a la circunstancia. Pese a que les irritaba esa actitud, no podían negar que ahora las cosas comenzaban a encajar con lo que escucharon al principio. Usaron uno de sus trasladores para alejar a Ruby lo suficiente de la protección de cualquier mago. Dedujo Ace con angustia. Honestamente, los juegos del torneo ya parecían lo bastante peligrosos. Comentó Mercury con cierta ironía. Es un buen punto, Mercury. Afirmó la líder del trío con una sonrisa. ¿Lo es? Preguntó el aludido confundido. Si hubiesen querido matar a la niña, cualquier prueba del torneo habría sido un escenario para ello, así que no estaban intentando eso. Explicó Cinder su conjetura. Claro, querían llevársela a otro sitio, y aprovecharon que estaría aislada por el laberinto para hacerlo. Añadió Winter comprendiendo a dónde quería llegar la pelinegra. Fue entonces que todos presenciaron las palabras que hicieron que a la mayoría se le helara la sangre por un momento. Su cuerpo. Ella quería recuperar su cuerpo. Dijo Ruby con los ojos abiertos de par en par al comprender la respuesta tras todo este plan. Maldición, esa era la ventaja que tenían frente a esa mujer. Maldijo Jan con molestia y preocupación. Ya como era costumbre, la siguiente revelación los dejó sin palabras y completamente confundidos. A algunos les sonaba absurdo la declaración de la pantalla, otros lo pensaban con más detenimiento, pero ninguno quedó indiferente. ¿En serio? ¿El poder del amor? ¿Ese cliché barato es la respuesta a todo esto? Preguntó Emerald con un sarcasmo seco. Le parecía vomitivo la excusa detrás de la supervivencia de esa chica en este escenario. Bueno, si la magia podía ser la respuesta a mucho de lo que vimos antes, ¿por qué el amor no? Preguntó Jan devolviendo el sarcasmo aunque con más ánimo que la pelimenta. De hecho, con lo que hemos visto tendría sentido que el amor fuera una fuerza que potencia los hechizos. Agregó Ace reflexiva. Oh, sí, así como las semblanzas están conectadas a nuestras emociones. Agregó Ruby comprendiendo el punto al que buscaba llegar la heredera. Bien, como siempre parece que la canción omite bastantes detalles, así que por favor señor Axel, ¿podría explicarnos? Pidió Glinda cortésmente. Enseguida. Ruby y Coco fueron trasladadas al cementerio Little Angleton, cementerio en el pueblo del mismo nombre, donde yacen enterrados todos los miembros de la familia paterna de esa mujer. Allí como vieron fueron emboscadas por Lionheart y Coco fue asesinada ya que no les servía para nada, mientras Ruby fue capturada por el mortífago para poder preparar la poción de regeneración, la cual le devolvería su cuerpo. Para ello necesitaba los huesos de su padre, carne de su sirviente y sangre de su enemigo, por eso cae en la categoría de hechizos de magia oscura. Disculpa, ¿carne de su sirviente? Preguntó Ace incrédulo y con una sensación de desagrado. Así es, Lionheart tuvo que cortarse la mano y agregarla a la poción como parte de los requisitos. Posteriormente al recuperar su cuerpo, Salem compensó su sacrificio otorgándole una prótesis metálica. Bueno, eso es lo mínimo que se merece, por tenerle más lealtad a esa bruja que a sus amigos. Dijo despectivamente Jan. Junto al grupo, la siempre segura Coco se ajustó los lentes, tratando de cubrir sus ojos lo mejor posible para que no la delataran. Estaba realmente incómoda y molesta. Ella como los demás tenía muy presente que estas serían pistas sobre sus futuros y esto era lo único que había de ella. Solo ser una víctima que estuvo en el lugar y momento equivocado.
y que había de todo su esfuerzo. Esos pensamientos para su suerte fueron diluidos cuando sintió una mano en su hombro. ¿Todo bien? Chica cool. Preguntó Yaun mirando con preocupación a la castaña. Lo superaré, Ark, gracias. Contestó Coco mirándolo de reojo y regalándole una sonrisa. Ey, ¿desde cuándo tanta confianza? Chico bonito. Preguntó pícaramente Jan colándose a la conversación, acercándose invasivamente cerca de Yaun. Bueno, el líder intrépido tuvo bajas notas de nuevo, así que Guduch lo envió a una tutoría obligatoria. Agregó Nora poniéndose detrás de Jan con la misma expresión de picardía. Yaun no logró procesar palabra alguna para defenderse mientras era molestado por ambas chicas. En verdad, todos los líderes de los equipos de nuestro año tuvieron que hacer tutorías, ya que todos tuvieron las notas más bajas. Dijo Ace arruinando la diversión del dúo de golpeadoras, mientras le daba una mirada de reojo a Ruby. La segadora se rascó detrás de la cabeza mientras reía nerviosamente, no teniendo argumento con el cual defenderse de la acusación de la peli blanca. Sí, además Kartin también tuvo que asistir conmigo a la tutoría. Aclaró Yaun buscando zafarse de las insinuaciones del dúo de amigas. No son divertidos. Dijo Jan resignada. Coco rió un poco, realmente el grupo de primer año era bastante divertido a sus ojos. Volviendo al tema, ¿podrías explicarnos el significado de que el amor fue lo que venció a Salem? Preguntó Spin regresando la atención de los estudiantes hacia el anfitrión. Verán, aunque se sabe poco sobre este hechizo, Sommer lo utilizó la noche que fueron atacados por Salem, protegiéndola ante las maldiciones de Salem, provocando que al recibirla le rebotara Salem destruyendo su cuerpo. Así que a eso se refería, como ya lo había intuido la señorita Eschny, pero eso será capaz de salvar a la señorita Rose una segunda vez ahora que Salem regresó. Preguntó Glinda con incertidumbre. Eso es porque el hechizo funciona activamente cuando hay un miembro de la familia del protegido cerca suyo, así que en esta ocasión fue algo más lo que impidió que la mataran. Sucede que Salem a fin de reafirmar su poder reunió a todos sus esbirros que aún eran leales y desafió a Ruby a un duelo de magia para demostrar que podría matarla. Sin embargo, ninguna sabía que sus varitas eran hermanas, o sea que compartían un elemento de la misma procedencia, lo que ocasiona que no puedan destruirse mutuamente. Además, provoca que las varitas revelen sus últimos encantamientos utilizados, lo que resultó en que las almas de los asesinados por Salem volviesen momentáneamente al mundo de los vivos. Con esto Sommer y Tai aprovecharon para permitir a Ruby alcanzar el traslador nuevamente y escapar. Así que eso explica por qué permitieron que Ruby viviera con sus horribles tíos todo ese tiempo, ya que solo así mantendrían activo su hechizo. Dijo Blake comprendiendo la situación. Vaya, siempre salvándose por los pelos, el mundo realmente tiene favoritos. Comentó Román con algo de gracia. Envidia, Torchwick. Preguntó Jan buscando molestar al criminal. ¿Seguro? ¿Quién no quiere estar en situaciones de vida o muerte sin ningún sentido? Eso me recuerda porque no eres la lista del grupo. Contestó Torchwick con sarcasmo. Los iris de Jan se tornaron rojos de nuevo pero solo pudo gruñir en respuesta. Realmente era difícil mantener su actitud con tanta gente desagradable alrededor. Aunque es una fortuna que la señorita Rose consiguiera sobrevivir nuevamente, esta vez el problema solo se ha hecho más grande ahora que Salem cumplió su objetivo de recuperar su cuerpo. Hizo notar el profesor Spin con preocupación. Los jóvenes cazadores nuevamente se tensaron un poco con eso. Era cierto que ellos como cazadores tenían el peso del mundo sobre sus hombros, pero era una perspectiva aterradora que pese a las victorias anteriores, todo se pudiese desmoronar con una sola derrota, como si lo que hicieron antes no importara. Pero al menos se pudo hacer algo con el traidor. Interrogó Linter. Así es, cuando Ruby logró escapar junto al cuerpo inerte de Coco, el maestro de defensa contra las artes oscuras de ese año la separó de la multitud, revelando ser el traidor e intentando matar a Ruby para ganarse el favor de Salem, solo que nuevamente para la suerte de Ruby, aparecieron Ospin, junto a Cinder y Glinda para detenerlo, pues Ospin se dio cuenta por esta acción que no era el maestro que él conocía, y una vez se pasó el efecto de su poción que le permitía tener la apariencia del maestro,
reveló su verdadera identidad, y con una posición de la verdad hicieron que confesara desde él como escapo de Azkaban a su infiltración en la escuela, terminando con que recibió el beso del Dementor, terminando en un estado vegetativo por el resto de su vida. Cielos, eso le habría pasado al tío Crow si mi yo de ese mundo y Blake no lo hubiéramos rescatado. Comentó Ruby perturbada nuevamente por la naturaleza siniestra de los dementores. Ya no me sorprende la crueldad, pero me preocupa más que la joven Ruby termine volviéndose como ellos. Expresó Winter, ella como pocos había experimentado a lo largo de su vida esas tentaciones, la idea de desquitarte con el mundo por lo duro que había sido con ella, eso la acompañó durante todo su crecimiento, pero pensar en que se convertiría en alguien como su padre siempre evitó que se diera, esperaba que la chica de la capa roja no lo hiciera tampoco. Vaya, ¿quién diría que luego de infiltrarte perfectamente y lograr el objetivo, arruinas todo solo por querer probarte a ti mismo? Comentó Román con frivolidad, pero disimuladamente haciendo una indirecta hacia Cinder y su plan para Beacon, como una forma de decirle que no fuera a extralimitarse, sabiendo bien el tipo de persona que era. Es de lo que se trata una confrontación, siempre se cometen fallas independientes al bando, pero ganará el que sepa aprovecharlas mejor. Contestó Spin aportando su visión analítica más para sus alumnos que para el criminal. Los alumnos vieron con interés al director, a decir verdad era una forma cuanto menos interesante de ver su oficio como cazadores. Siga salvar, isso não sai da minha mente. Com sua volta, Romero tomar o ministério. Se nasce a ordem da Fênix. Ministério de Hogwarts tomou conta. Esse momento a solução é precisa. E quando Hogwarts mais precisar, quando surgir a raça ela precisa. Oye, son cosas que pueden pasar. Si una vez te sientes así, háblalo conmigo. Dijo Jan dirigiéndose a su hermana con voz serena. Hey, eso no ha pasado, no tienes que preocuparte. Expresó Ruby levemente incómoda. Pero podría pasar, Ruby. Destacó Ace con seriedad y franqueza hacia su líder. La joven Chni tiene razón, señorita Rose, no debe olvidar que, nadie tiene las respuestas a todos los problemas, por eso somos personas. Agregó Spin a la conversación aumentando más la incomodidad de la joven cazadora, quien se rascaba detrás de la cabeza, desviando la mirada apenada. Por eso es que Beacon se enfoca tanto en que los jóvenes cazadores construyan vínculos con sus compañeros, para que juntos aprendan a lidiar estas circunstancias, créanme cuando les digo que he visto a cazadores destrozados por sus propias convicciones al no poder afrontar los fracasos. Finalizó de decir el director. Winter volteó a ver con intriga al director de Beacon, y luego a la joven de ojos plateados, pese a que entendía del papel de Ospin como educador, verlo involucrarse de una manera tan personal con una alumna le era curioso. Si mal no recordaba, Weiss le había comentado que su líder fue adelantada de año para inscribirse en Beacon, así que, ella debía tener un potencial que solo Ospin veía, lo que le generaba a ella también cierta expectativa sobre la chica. Cambiando de tema, que el gobierno tome el control de una escuela es una decisión extraña. Expresó Glinda, teniendo un mal presentimiento, como todo lo relacionado a esa escuela. ¿No lo estarían haciendo por proteger a Ruby? Preguntó Yaun preocupado y confuso por la desconfianza de la maestra. Eso si suponemos que saben sobre la profecía. Intervino Ren destacando ese detalle. Eso es un punto, de otro modo no habrían arriesgado a la única persona capaz de detener a Salem Adrede. Concordó Weiss pensativa. Sí, realmente hay algo allí, sobre todo porque al parecer el tío Crow volvió, y no creo que sea por una visita familiar. Mencionó Jan con sarcasmo al ver al grupo de magos reunidos. Al menos Orden del Fénix es un nombre genial. Agregó Nora con algo de entusiasmo a lo que la rubia le sonrió asintiendo con la cabeza. Resulta que tras el regreso de Salem, el Ministerio de Magia empezaría de hecho, a difamar a Ruby Ospin por proclamar el regreso de Salem, usando los medios para hacer ver que lo estaban inventando todo a modo de conspirar contra el Ministerio, esto para no aceptar ellos la responsabilidad de su incompetencia al permitir el regreso de Salem, y como parte de esto es que el Ministerio metería a una bruja llamada Dolores Umbridge para que continuara perjudicando la imagen de Ospin y así reducir su influencia, ejerciendo el rol de maestra contra las artes oscuras, pero irónicamente prohibiendo el uso de la magia en la escuela. ¿Qué? Pero si la magia es a lo que se dedican a enseñar en Hogwarts, es como si prohibieran nuestras semblanzas en Beacon. Discrepó Ruby inmediatamente, aquello sonaba simplemente absurdo.
Especialmente ahora que hay un peligro mayor como Salem, deberían más que nunca tener una buena educación en defensa contra las artes oscuras. Agregó Ace igualmente indignada. Creo que en todo lo que hemos visto, ni siquiera ha habido un buen maestro en eso. Destacó Jan con ironía. Sea por donde se le mire, es una pésima decisión, están arriesgando la vida de incontables personas por simple cobardía, los responsables directamente deberían ir a prisión por esto. Declaró Linter con enojo. No hacía falta decir que los miembros presentes del WITEFAM lo consideraban una ironía absoluta que esas palabras vinieran de una Eschni. Los que tienen poder al final hacen lo que quieren. Habló Román manteniendo su frivolidad al hablar, comentario con el que por supuesto Cinder concordaba en silencio. Por eso nos esforzamos en enseñar a otros a que se pueden hacer las cosas mejor. Respondió Spin, tantos siglos le habían enseñado que inevitablemente todos no pueden ser iguales, no todos pueden ostentar el mismo poder, pero podía ayudar a que el poder fuese alcanzado por las personas correctas. Ese comentario sacó un resoplido del criminal quien veía tal declaración como un esfuerzo insignificante. Cambiando de tema, esa orden del Fénix tiene algo que ver con Ospin, ¿verdad? Digo, es el único hasta ahora en la historia que hemos escuchado tener una de esas criaturas. Supuso Pirra con intriga. Así es, la Orden del Fénix es un grupo de magos vinculados a Ospin que trabajan de manera clandestina para combatir a Salem y sus seguidores, entre los cuales como ven se encuentran personas ya conocidas como Crow, Oblek, Glinda, Azel, incluso los padres de Yaun, y hasta los padres de Ruby fueron miembros antes de su fallecimiento. Porque de manera clandestina, no deberían ser un asunto oficial el encargarse de una amenaza tan presente, porque dudo Salem sea la única amenaza en ese mundo. Preguntó Weiss. Claramente porque no quieren estar bajo el control de un gobierno ineficiente que los limite. Respondió Adam frívolamente. Dicho comentario irritó especialmente a Blake y Weiss, como si el Faunus tuviera el descaro de justificar a su propio grupo de criminales. ¿Así? ¿Como el White Fang? ¿En serio crees que tú eres el bueno? Preguntó la heredera de forma inquisidora. ¿Y tú crees que lo eres, Eschni? Devolvió Adam la pregunta con la misma mirada afilada. El señor Taurus tiene un punto. Interrumpió Ospin para sorpresa de todos. El gobierno del mundo mágico es evidentemente corrupto, que sean la única opción para encargarse de los lacayos de Salem es un riesgo mayor. Sin embargo, cruzar la línea entre lo correcto o no, no es una decisión que deba tomarse en beneficio propio. Explicó su punto de vista, antes de observar al Faunus con expresión estoica. El Faunus chasqueó la lengua con molestia antes de responder. Para ustedes es fácil decirlo. No tuvieron que vivir bajo una cueva. Reclamó el Faunus. Además usted es uno de los miembros del Consejo de Beacon. ¿Cómo podría criticar el sistema del que hace parte? Continuó su ataque el pelirrojo, pese a la serenidad de su voz cada palabra se sentía afilada como un cuchillo, tratando de apuñalar a todos a quienes se dirigía. Para hacer un cambio lo mejor es hacerlo desde dentro, intentar convivir en lugar de destruir. Contraargumentó el profesor mirando disimuladamente a la joven Faunus pelinegra. Blake sintió la mirada del director y giró levemente la cabeza hacia atrás, y lo miró de reojo para confirmar su suposición. Mientras Adam se quedó en silencio, no porque no tuviera más que decirle al director, sino que junto a la anteriormente mencionada, compartieron el mismo pensamiento. Él lo sabía del pasado de Blake. Las implicaciones de aquello fueron percibidas con confusión e intriga por ambos, pero tendrían que saciar esas incógnitas después, permitiendo que la conversación continuara. Realmente no puedo creer que los buenos tengan que trabajar desde las sombras. Comentó Yaun con desánimo. Hay veces en que la luz debe surgir de la oscuridad, Yaun. Compartió Ren. Yaun permaneció sin palabras ante la declaración de su amigo, no sabía si asombrarse por la profundidad de la frase o preocuparse por lo que parecía una visión más sombría del mundo. Ahora quisiera preguntar, señor anfitrión, ¿qué implicaciones tiene la última parte de esta estrofa? Se escucha a que la señorita Rose volverá a tratar de ocuparse del asunto por ella misma. Preguntó el director. Por supuesto. Ante las prohibiciones que estaba poniendo Umbridge, Ruby junto con Blake y Yaun utilizaron una sala secreta del castillo de Hogwarts, conocida como el Cuarto de los Menesteres, el cual fue descubierto por Neptune para reunir a sus compañeros de clase en secreto y ellos mismos enseñarles hechizos de defensa que pudieran usar contra los magos oscuros.
Lo que hace a esta sala tan importante es que cambia su ubicación en beneficio de quienes la utilizan, pudiendo así reubicarla tras cada uso para evitar que los descubrieran. Adicionalmente, Blake creó un contrato mágico que todos deberían firmar para acordar no revelar la ubicación a las personas no deseadas. Así que crear un ejército secreto dentro de la escuela suena bastante imprudente. Definitivamente algo que Ruby haría. Habló Ace con serenidad. ¡Ey! Se quejó Ruby. Con que un contrato, similar a lo que hacía el Cáliz de Fuego supongo, ¿y qué implicaciones había para quienes lo incumplieran? Preguntó Linter. A quien reveló la ubicación de la sala, se le formaría una serie de barros en la cara que formaban la palabra traidor, así exponiendo visiblemente a la persona y además dejándola con esa marca de por vida. Los ojos de los presentes quedaron en blanco por tal declaración. Wow, Kitty Cat, nunca imaginé un lado así de ti. Confesó Jan entre el asombro y la picardía, dando un golpe suave con el hombro a su compañera. ¿En serio no lo creerías? Preguntó Blake, quien ahora estaba intrigada por las palabras de la rubia. Ella ya sabía que había sido parte del White Fan y sin embargo le decía esto, algo que le alegró un poco, pero seguía algo avergonzada por saber lo que hizo su otra yo. Con todo lo que hemos oído esperaba más cosas malas de otros magos, pero que lo haga alguien que no pertenecía a ese mundo previamente, me deja sin palabras. Confesó Coco. Los demás estaban visiblemente de acuerdo, asintiendo con la cabeza, haciendo que la vergüenza volviese a apoderarse de la Faunus, a lo que la rubia puso su mano sobre el hombro de la pelinegra. Espera, dijiste que a quien reveló, así que sí hubo un traidor. Hizo notar Glinda denotando preocupación. Así es, una de las miembros no terminaba de creer en Ruby y la historia del regreso de Salem, por lo que delató al grupo con un bridge, y esta además de castigarlos, fue junto a miembros del ministerio a confrontar a Ozpin y encarcelarlo, pues el nombre que a Ruby se le ocurrió poner a su grupo secreto fue el Ejército de Oz, lo que llevó a pensar que él estaba directamente involucrado aunque no supiera nada, no teniendo más opción que irse a la fuga. El Ejército de Oz no podía ser más evidente. Preguntó Ace viendo a su líder con una expresión aburrida. Oye, al menos los nombres que elijo para nuestros ataques son mejores. Se defendió Ruby. Me preocupa lo que esta mujer pueda hacer sin la presencia de Ozpin. Habló nuevamente la profesora. Hace bien en preocuparse, señorita Goodwitch, pues Dolores Umbridge es una de las personas más horribles que mi gente conoce en todo el multiverso, pues para empezar a inicio de año, cuando Ruby insistía en el regreso de Salem, ella la obligó a escribir "no debo decir mentiras" en un papel. Lo horrible de eso está en que lo que escribía en el papel también se escribía en la piel de Ruby, como si le estuviera cortando la piel. Y hasta estaba dispuesta a utilizar una de las maldiciones imperdonables, Cruciatus, que tortura a quien lo recibe, como castigo luego de descubrirlo del ejército de Ozpin. Todos los presentes tuvieron alguna reacción al escuchar eso, algunos se sentían horrorizados, otros más estaban furiosos e indignados porque existiera alguien tan horrible a cargo de unos niños. Esa mujer es un maldito monstruo, exclamó Jan nuevamente furiosa, apretando los puños. Ya hasta me pregunto si no es una de las servidoras de Salem. Acompañó Coco con la misma frustración. En serio, esa escuela es horrible, totalmente inaceptable. Habló Glinda con un tono fuera de sí, cada que pensaba que no había nada peor en Hogwarts, la información que les daban mostraba lo contrario. Las cosas definitivamente están bastante mal, pero al menos si el tío Crow y el resto de la orden están trabajando desde fuera para lidiar con Salem, hay algo de esperanza. Intervino Ruby tratando de ser un poco positiva, por supuesto le aterraba la idea de recibir tales torturas, pero confiaba en que lograrían probar el regreso de la bruja y con eso librarse de esa Umbridge también. Sinto tanta raiva a todo momento. Se eu for quem ele, verei meus companheiros. Ele disse quando acaba seremos uma família. Um terrível passe de mágica. Na minha frente esses vai sua vida. Sai já da minha mente. Agora que eu te conheço, tenho pena. Você não consegue amar ninguém. ¿Qué? Ruby jamás sería como esa persona, ella es como, la mejor persona que he conocido en mi vida. Habló sin chistar aún, antes de mirar a sus compañeros de grupo, sintiéndose algo incómodo ahora por sus palabras. No lo tomen a mal, todos también son grandiosos.
Nora solo rió ante el comentario de su líder, mientras que Pirra le dio una leve sonrisa para darle a entender que no había problema. Oh vamos, me estiman demasiado. Respondió Ruby sonrojándose levemente avergonzada por ser elogiada así. Claro que sí, Ruby es pura bondad. Excepto cuando alguien deja postres sin vigilancia, entonces es como un Grimm, aunque uno chiquito. Bromeó Jan con sarcasmo, sacando una pequeña risa a su hermana menor, cosa poco común con sus chistes. Por su lado, Blake desvió la vista con una mirada melancólica, un sentimiento de nostalgia y angustia apretaba su pecho recordando al Thor Faunus. Su gesto fue visto por Weiss, quien rápidamente pudo comprender que la situación en pantalla estaba resonando en lo profundo de ella. ¿Es por ese Faunus no es así? Preguntó la peliblanca asumiendo la relación que existía entre esos dos. Sí, afirmó Blake llamando la atención de sus demás compañeras, a quienes se les borró la sonrisa del rostro. No creo que Ruby llegue a ser una persona así, pero he visto lo que la ira puede hacer. Completó la gata Faunus con evidente tristeza. Te entiendo Blake, está bien. Consoló la líder del equipo a su compañera. Jan en cambio no estaba tan cómoda, sus labios se fruncían con incomodidad, esa desconfianza de la Faunus era tan molesta. Un incentivo de que ella pudiera, otra vez, no iba a permitirlo, hablaría con Blake más tarde al respecto. Por un momento parecía que las cosas tomarían un mejor rumbo al ver que Crow prometía a su sobrina finalmente darle la familia que merecía cuando todo lo malo acabara. Al fin una luz al final del túnel. Pero todo eso se derrumbó casi de inmediato, como si fuese una cruel broma del destino. No puede ser. Pronunció Inter con los ojos totalmente abiertos, estaba incrédula. Crow podía ser borracho, irresponsable y en opinión de la Eschni, una recopilación de defectos humanos, pero sabía que era fuerte más de lo que ella admitiría, así que escuchar sobre su muerte era impensable. Ospin. Llamó Glinda con voz quebradiza al director, volteando a ver sus ojos en busca de consuelo, pero el director solo cerró los ojos y respiró profundo, como si aceptara que este hecho sería algo inmutable. No, tío. Susurró Ruby con la mirada incrédula y una voz a punto de quebrarse. Ella no podía aceptar lo que veía, era como una pesadilla. Jan no pudo decir nada, simplemente envolvió el brazo alrededor de los hombros de su hermana, abrazándola cálidamente. Tampoco quería aceptar que esto podría suceder, pero esa posibilidad era omnipresente, no solo para su tío sino para ellas también como futuras cazadoras. Los demás no dijeron nada en el momento, sabiendo la gravedad de la situación, aún así continuaron prestando atención a la música. Los ojos de Blake se entrecerraron al escuchar cómo Salem se había metido dentro de la mente de Ruby, las conexiones se hacían cada vez más profundas y eso, le generaba un mal presentimiento. ¿Sentirle lastima? ¿Por qué? Preguntó Yaun confundido por lo último. Esta tal Salem solo había hecho cosas terribles hasta donde sabían, no entendía por qué el no sentir amor era un motivo para sentirle lástima. Porque sin el amor somos seres vacíos, señor Ark. Una vida así pierde su significado, como si solo fuera un cadáver andante, incapaz de descansar. Explicó el profesor Spin con la mirada baja tras sus gafas, las palabras que salían de su boca venían directamente de su corazón, ahora entendía más en profundidad la relación entre esta Salem y la suya. Está claro que esta mujer hizo cosas horribles, pero ahora la señorita Rose lo ve desde otra perspectiva, en la que ella misma puede entender qué es lo que las diferencia. Concluyó Spin. Jan, quien escuchó la conversación por encima, no pudo evitar pensar nuevamente en su madre, un pensamiento fugaz que desechó, pero le dejaba más dudas en su mente sobre qué debería sentir sobre ella. Eran sentimientos complejos que no estaba lista para lidiar en ese momento. Bien, esta parte se salta bastantes cosas, pero trataré de ser lo más conciso posible con la explicación. Crow había seguido manteniendo el contacto con Ruby tanto el año anterior como en ese año, pero al ser un criminal tuvo que mantenerse refugiado en la casa de su familia, hasta que gracias a la familia Ark, quienes durante las vacaciones tenían que quedarse cerca, llevaron a Ruby para poder reunirse con Crow. Allí, al escuchar las dudas de Ruby, Crow le habló de cómo su familia estaba conformada en su mayoría por mortífagos, y cómo eran elitistas que creían y realizaban prácticas por mantener su pureza, razón por la que los odiaba.
pero lo hizo para explicarle que el mundo no era tan simple como dividirse entre buenos y malos, que todos albergan luz y oscuridad en su interior, pero son las decisiones que toman las que los definen. El director y la maestra de Viacom mantuvieron una expresión seria, pero su mirada decaída delataba cierta lástima por el viejo cuervo, pues, nuevamente era otro paralelismo con su universo. Crow siempre ha odiado sus orígenes, a su llamada gente, eran como una jaula para un ave que quería volar libre por Remnant, tanto que los escogió a ellos, a Ozpin, aún sabiendo todo lo que aquello implicaba. Incluso Inter, por más que Crow la irritara siempre, no podía evitar sentir compasión, y verse reflejada en la situación al compartir esos mismos sentimientos. ¿Cómo fue que llegaron a esto? Se apresuró a preguntar la Shni mayor con un tono levemente decaído. Durante el año escolar, Ruby tuvo una visión de el padre de Yaun siendo atacado por Tok, la serpiente de Salem, una visión que se cumplió, por lo que cuando tuvo una visión de que Crow había sido secuestrado por los mortífagos en una de las salas del Ministerio de Magia, por lo que ella junto a un grupo de sus amigos acudieron de inmediato solo para acabar siendo emboscados, pues la segunda visión había sido manipulada por Salem para tenderles esta trampa y así Ruby localizara la profecía de la derrota de Salem y así obtener cualquier detalle que le permitiera evitarla. Para suerte de ellos, Cinder avisó a la Orden del Fénix de lo que sucedía, por lo que acabaron teniendo la batalla en donde Crow acabaría siendo arrastrado al velo de la muerte, una estructura del ministerio que es un portal entre el mundo de los vivos y los muertos. No hay duda, Ruby y Salem definitivamente están profundamente ligadas, y Salem descubrió cómo usarlo para aprovecharse de Ruby. Avisó Blake. Y luego trato de tomar control completo de la mente de Ruby con ello. Agregó Ace entendiendo hacia dónde iba encaminada la historia. Debe haber una forma en que pueda hacer mi yo de ese universo lo mismo, no puede ser que no tengamos ninguna ventaja desde el torneo de los 3 magos. Comentó determinada Ruby aunque con ligera frustración. Pues por lo que nos dice, pudiste penetrar en su mente cuando intento domar la tuya, así que es posible. Apoyó Ace entendiendo los sentimientos de su compañera y líder. Pero solo podríamos estar seguras si conociéramos cómo funciona esta magia. Alejada de la conversación, la media doncella sonrió ligeramente con satisfacción, intuyendo que esta secuencia de eventos eran un presagio de la caída de Viacom, implicando el éxito de sus planes y por ende, su obtención del poder completo de la doncella. Lo explicaré en breve. Por ahora quédense con que Ozpin logró acudir para enfrentar directamente a Salem, duelo que culminó en empate y con el ministro de magia reconociendo públicamente el regreso de Salem, dimitiendo luego de eso. No esperaba menos. Se regodeó Glinda, aunque muchas de las negligencias que había observado seguramente no cambiarían, al menos podía quedarse con una pequeña satisfacción. Aunque por como lo dices suena a que Ozpin tuvo que ausentarse, sospecho que tuvo que ver con que el ejército de Ozpin fuese descubierto por un Breach. Y hablando de la bruja, ¿qué hay con ella? Al menos debieron meterla en Azkaban. Intervino Jan con una expresión molesta ante la mención de esa maldita mujer. Lamentablemente no fue el caso, un Breach tiene toda una red de contactos corruptos en el ministerio, por lo que pudo evitar los castigos, pero al menos dejó de ejercer como maestra, permitiendo que las clases volviesen a la normalidad. Mierda. Pronunció la rubia con una cara poco amistosa. Al menos la escuela mágica puede volver a ser mágica. Oye, la de los chistes soy yo. Se relajó Jan dándole un golpecito con el codo a su hermana con una sonrisa. Imortalidade, caminho tão sombrio. Em 7 eu cruz que sua alma se dividiu. Novo feitiço existe nesse livro. O enigma de um príncipe mestiço. Eu e você, como pode roubar? Em frente ao combate, segue do céu pra. A verdade revelada, eu não acredito. Severo é o príncipe mestiço. Meu mundo confiava em mim, então só eu posso confiar tudo isso. La revelación no dejó indiferente a nadie, pero especialmente a la gata Faunus, cuyos ojos se abrieron de par en par ante la impresión. Su mente trabajaba a toda velocidad, ordenando pensamientos como piezas de un rompecabezas hasta que la imagen se hizo clara. Eso es. Exclamó la pelinegra con exaltación, como si hubiera hecho el descubrimiento del siglo. Esa mujer usó magia para dividir su alma, y uno de esos fragmentos está en el interior de Ruby.
Por eso ella puede hablar Parcel, por eso tiene esas visiones que le envía, esa es la conexión entre ambas. Yang no pudo evitar estallar en risa ante el inusual entusiasmo de su compañera. Al notar su propia efusividad, la Faunus intentó recuperar su habitual semblante sombrío, dejando un breve silencio incómodo en el aire. Debió suceder la noche en que intentó acabar con mi otra yo. Aventuró Ruby con seriedad, rompiendo el silencio. Concuerdo. Apoyo Ace. Podría haber sido un recurso desesperado para salvarse después de que el hechizo de tu madre destruyera su cuerpo. Aunque dijo que lo dividió en 7 partes, quizás en realidad no sabe que Ruby es una de ellas. Intervino Pirra, captando la atención del grupo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Jan, intrigada. Si supiera que parte de su alma está en Ruby, no se habría tomado la molestia de fragmentarla 6 veces más. Razonó la chica invencible. Dudo que sea una magia que pueda usarse sin consecuencias. Y si ya tenía 6 partes desde antes, no habría motivo para hacer de Ruby otra más. Buena deducción. Pero creo que la pista más obvia es que tratase de matar a Ruby a pesar de eso, incluso si es una desquiciada, hasta las peores personas tienen un sentido de autopreservación, así que no intentaría destruir su alma así porque sí. Explicó Coco apoyando las teorías de sus compañeras. Y si por eso tiene ese aspecto, si su cuerpo alberga cada vez menos alma, sería lógico que pierda su aspecto humano. Añadió Yaun. Eso es seguro, pero la pregunta es, ¿dónde están los demás fragmentos? Preguntó Ren pensativo. ¿No deberían estar custodiadas por monstruos alguno de sus mortífagos? Preguntó Nora. Lo dudo. La mayoría de esa gente la sigue por interés. Si les confiara algo tan valioso, podrían usarlo para traicionarla. Replicó Coco pensativa. Entonces es posible que estén sin protección, pero seguramente los dispersó en lugares imposibles de encontrar. Concluyó Ruby, comprendiendo a dónde quería llegar la alumna mayor. El grupo dejó sus conjeturas para seguir escuchando la canción, ansiosos por más respuestas. Una princesa mestiza, no sabía que los magos tuvieran príncipes y princesas. Preguntó Ruby, confundida. No tiene por qué ser literal. También puede usarse para designar a alguien que sobresale entre los demás en algún aspecto. Explicó Ace. Concuerdo. Así como Ace es nuestra princesa de hielo, porque nadie es tan fría como ella. Bromeó Jan, riendo levemente. Ace se dio la vuelta mirando a la golpeadora con una expresión irritada, a punto de levantar la voz para replicarle. Sin embargo, en su lugar inhaló hondo, y prefirió no caer en la provocación a fin de no perder la compostura en presencia de su familia. Así que, seguramente esta princesa era una maga muy poderosa en Hogwarts. Terminó por decir en un tono más relajado. Entonces debe de haber algo útil en ese libro que ayude a mejorar la magia de mi otra yo. Agregó Ruby, emocionada. Admiro cómo han estado llegando a las conclusiones correctas. Efectivamente, esa magia se conoce como Horrocrux y es una magia oscura que permite que su usuario siga viviendo mientras una parte de su alma resida en algo más. Esta fue una magia que Salem aprendió en su adolescencia gracias a su maestro de defensa contra las artes oscuras. Pero para crear un Horrocrux se requiere de matar a alguien primero como un sacrificio, y además no se pueden fabricar ilimitadamente, es un límite de 7, intervino Axel, sonriendo debajo de su máscara por la rápida comprensión de sus invitados frente a la situación. Simplemente increíble. Bufó Glinda con enojo frotándose el puente de la nariz con los dedos. No puedo estar más de acuerdo. Qué acto tan irresponsable permitir que un niño se haga con tal poder, no iba a terminar bien fuera la razón que fuera. Agregó Siena igualmente irritada. Sí, y sin embargo a su vez lo hacía valioso para los planes de Ozpin, pues asimismo podía saber si buscar los Horrocrux era una forma de terminar permanentemente con Salem o solo una pérdida de tiempo. Pero como por arrepentimiento de lo que hizo, el profesor bloqueó y modificó su recuerdo, Ruby tuvo durante ese año que tratar de convencerlo de compartirlo, lo que logró cuando en medio de una conversación le hizo recordar a Somer, pues también había sido su maestro y el cariño que sentía por ella como alumna, superó su miedo hacia Salem y finalmente accedió a entregar el recuerdo. Ozpin entrecerró los ojos ante la declaración, grabándola en su mente. ¿Era aquello un indicio de que debía hurgar en su propio pasado para hallar respuestas al futuro?
Aquello sin embargo suponía un problema importante, para alguien como él, cuya vida se extendió más allá de cualquier ser humano, dejaba un margen demasiado amplio sobre el que buscar, al menos el vínculo con Summer podía reducir un poco esa búsqueda. Mamá realmente es asombrosa en todos los universos, Murmuró Ruby con nostalgia y admiración. Su capacidad de trascender incluso el tiempo, influyendo en los que la rodeaban, era tanto trágica como hermosa. Antes de que pudieran continuar, la canción dio un salto inesperado, impactando de nuevo a todos los presentes. Cinder apretó los puños y los dientes, consciente de cómo aquello perjudicaría sus planes. Respiró hondo y trató de relajarse. No podía facilitarles a los presentes el descubrirla. Aprovecharía la ambigüedad de las palabras de su anfitrión para disuadirlos de sospechar de ella. ¿Mi yo de ese universo es una mortífaga? Supongo que, por ser de Slytherin podía pasar, pero ¿por qué actuaría hasta ahora? Preguntó fingiendo sorpresa y preocupación. Es cierto, los magos oscuros pueden matar al instante con una de las maldiciones imperdonables como nos dijiste, así que si tenía la confianza de mi otro yo, ¿por qué ha esperado hasta entonces para atacarme? Segundo el propio Ozpin apoyando la idea. Director Ozpin, ¿no le preocupa haber visto su muerte? Preguntó Yaun, pasmado por la calma del director ante algo que había impactado tanto a Coco. Me preocuparía más haber visto la de alguno de ustedes, como la de la señorita Adele. No es que no me afecte, joven Ark, pero en mi posición soy consciente de que mi vida puede terminar en cualquier momento. Ustedes son mis estudiantes. Serán quienes carguen con el mundo cuando yo no esté. Mientras asegure su bienestar, puedo estar tranquilo. Respondió el director con una calma inquietante. Yaun se quedó sin palabras. Era extraño ver a alguien actuar con tanta resignación ante lo que a la mayoría aterraba. En cierto modo le causaba lástima imaginar lo que el director había vivido para alcanzar esa casi insensibilidad. Los demás decidieron no insistir, aunque pensaban como Yaun, no era el momento. Sectum Sempra, el hechizo que aprendió del libro supongo. Preguntó Blake curiosa. Y la princesa mestiza es Cinder, con eso ya es la segunda vez que le enseña un hechizo indirectamente. Complementó Jan al revelarse la identidad de la princesa. ¿Pero eso no significa que sería un hechizo de magia oscura? Preguntó Yaun incómodo ante la idea de que Ruby usase algo relacionado a la magia oscura ante todo el conflicto que estaba teniendo sobre la luz y la oscuridad en ella. Pues en efecto, Cinder es una mortífaga en este universo y lleva el apodo de la princesa mestiza. La razón de esto es más simple de lo que parece. Su padre era un humano y su madre una bruja a la cual se apellidaba Prince, de ahí lo de princesa, aunque no significa que Cinder no fuera bastante talentosa. Creo que no lo dices lo bastante alto para satisfacer el ego de alguien aquí. Se burló Mercury ganándose una mirada de reojo de su jefa, que brillaba con un leve enojo. Como sea el caso, los padres de Whitley como servidores de Salem, buscaban que su hijo también se convirtiera en mortífago, por lo cual se le encomendó la misión de reparar un armario en la sala de los menesteres, que tras los acontecimientos del año pasado dejó de ser una sala de entrenamiento para convertirse en un almacén. El armario tiene la función de ser un puente entre dos lugares, cosa que usaron para permitir la infiltración de los mortífagos a Hogwarts. Ese lugar en serio no es nada seguro, agregó Mercury. Es por mí, debe ser otro de sus planes para acabar con mi yo de ese mundo. Intuyó Ruby sintiendo nuevamente la culpa golpear su pecho. No necesariamente. Intervino una nueva voz que nadie había oído hablar hasta ahora, proveniente del propio Whitley. Considerando que quien la detuvo el año anterior fue el director Ozpin, es claro que su amenaza más inmediata es él y no tú. Explicó el príncipe de hielo con tranquilidad, pese a recibir las miradas de todos. Es cierto, además que al llevar la batalla, allí limitan mucho más al director que si pelearan en un campo de batalla ordinario. Complementó Winter analizando las palabras de su hermano, para luego tener un breve intercambio de miradas con este. Winter, llamó el joven Schny a su hermana mostrando una leve sonrisa en la que la mayor solo notó sarcasmo y un profundo desagrado dirigido hacia ella, por lo que solo apartó la mirada sin responder el saludo. Es correcto, el Whitley de este universo además de tener que permitir la entrada de los mortífagos a Hogwarts, debía matar a Ozpin usando la maldición asesina, pero fue incapaz de hacerlo, por lo que Cinder fue quien intervino lanzando la maldición para matar a Ozpin, todo ante la mirada de Ruby que se hallaba oculta cerca de donde ocurrió todo.
por lo que al ir tras ella fue que intentó usar la Sectum Sempra en su contra, pero claro, Cinder siendo su creadora fácilmente la contrarrestó y le reveló su identidad como princesa mestiza antes de marcharse. ¿Marcharse? ¿Así nada más? Cuestionó Jan con evidente confusión. Tal vez es como dijo la versión de Crow de este universo, puede que la moralidad de esta Cinder es algo más compleja de lo que se ve. Compartió Ozpin su pensamiento a sus alumnos, recordándoles aquella frase sobre la luz y oscuridad en cada ser. Realmente es algo escalofriante como se lo toma también, y si el profesor Ozpin es como un zombie o algo así. Comentó Nora tras la espalda de Yaun, sobresaltando al chico rubio. Solo espero que las cosas terminen bien. Agregó Ruby con angustia. Con 7 objetos malditos que hay que eliminar incluida tú misma, sin idea de dónde buscar o destruirlas, no es un panorama favorable. Comentó Mercury destilando sarcasmo ganándose una mirada de desapruebo de su líder y compañera. Preguntó Mercury incómodo por sus miradas. En verdad, creo que ya hemos tenido una pista de cómo lograrlo de lo que hemos visto. Comentó Ozpin con una mirada calculadora. Los estudiantes analizaron sus palabras intentando procesarlas para entender a qué se refería. El colmillo de basilisco del segundo año, si el diario de Salem era un Horrocrux, entonces no solo ya está destruido uno, sino que hay un método para destruir el resto. Explicó Ruby con una sonrisa animada, recibiendo un asentimiento de Ozpin en un gesto de confirmación. Cierto, no mencione que los Horrocruxes pueden ser destruidos mediante veneno de basilisco, y aunque Ruby mató el que estaba en la cámara secreta, sus colmillos por alguna razón conservan el veneno, cualidad que también fue adoptada por la espada de Gryffindor al usarse para apuñalar al basilisco en la boca. Entonces solo falta iniciar la búsqueda. Declaró Ruby con confianza. Blake por otro lado no se veía tan animada. Pese a que lo había estado anteriormente en cada revelación, la última a la que llegó no le generó esa euforía, sino temor. No dijo ninguna otra alternativa, significa que Ruby debe apuñalarse con una de esas cosas para destruir el Horrocrux dentro de sí. No, tal vez al no ser un objeto puedan usar otra magia para sacárselo, espero. Pensó la Faunus con las orejas de gato decaídas por la angustia. Sou escolhido, mas no final das contas eu não escolhi ser isso. Amiga, por favor, não chore, vem comigo. Com todos 3 irmãos, as relíquias também já comigo. Na guerra, tantas mortes, seu nome não tememos, Voldemort. Ruby dio solo un pequeño gruñido de irritación ante la pronunciación de la primera línea, era molesto para ella seguir escuchando aquello tan incesantemente. Blake bailando contigo, quisiera ver más de eso. Bromeó Jan con picardía. ¿Qué? ¿Acaso no fue una buena compañera de baile? Preguntó la Faunus alzando una ceja mostrándose levemente ofendida. Estabas fuera de ritmo. Respondió con simpleza la golpeadora alzando los hombros despreocupada. Oh, entonces supongo que quieres darme lecciones de baile. Contestó Blake con picardía, aunque aún algo molesta. Si es que alguna vez sacas tu nariz de los libros. Devolvió Jan con el mismo tono que su compañera. ¿Ustedes siempre discuten así? ¿O solo están siendo muy raras hoy? Preguntó Ace con sarcasmo y una expresión de incredulidad por la naturaleza de la interacción entre ambas. Puff, no, estás loca. Negó Jan rápidamente. Blake soltó una leve risa de satisfacción al ver a la rubia, aunque sea, levemente incómoda por su reacción. Reliquias de la muerte. Un nombre llamativo aunque poco amistoso, ¿es algún tipo de arma? Preguntó Román con plena curiosidad. No realmente. La historia de las reliquias se remonta a una fábula dentro del mundo mágico, la fábula de los 3 hermanos. Esta cuenta que un día 3 hermanos, al encontrarse frente a un río peligroso en medio de su camino, conjuraron un puente para cruzarlo, sin saber que la muerte misma se enojaría por no poder tomar sus almas, así que se manifestaría frente a ellos en medio puente, y fingiendo celebrar su ingenio les ofreció a cada uno un premio de su elección. El hermano mayor pidió la varita más poderosa del mundo, por lo que la muerte se la fabricó de una rama de un árbol de saúco. El de en medio, quien estaba dolido por la muerte de su prometida, pidió un instrumento que le permitiera traer de vuelta a los muertos, así que sacó una piedra del río y se la dio, y el hermano menor pidió un objeto para poder irse de allí sin ser perseguido, a lo que la muerte le entregó su propia capa.
Poco tiempo después el hermano mayor falleció cuando otro mago que presenció su poder se coló en sus aposentos y le cortó el cuello para robarle la varita. El hermano de en medio usó la piedra para traer de vuelta a su amada, pero ella ya era solo un alma con la que no podía tener contacto, como solo una proyección, así que se suicidó para reunirse con ella. Finalmente la muerte no pudo encontrar al hermano menor, hasta que este ya anciano le heredó la capa a su hijo y se reunió con la muerte para irse al mundo de los muertos como iguales. Y alrededor de esta fábula se formó la leyenda de que quien logre reunir las tres reliquias se convertirá en el Señor de la Muerte. Narró Axel intentando ser lo más conciso con la historia. Bueno, qué forma creativa de recordar a los niños a no aceptar cosas de extraño. Se burló Mercury. Creo que la enseñanza está más sobre las consecuencias de la avaricia y de rechazar la inevitabilidad de la muerte. Comentó Ospin entrecerrando los ojos reflexionando al respecto. Los hermanos mayores escogieron los regalos de la muerte en base a sus ambiciones, sin medir las consecuencias, mientras que el menor fue sensato, desconfió de la muerte desde el principio e hizo su elección anticipando las intenciones hostiles de la muerte. Pero claro que el plan de Salem solo está enfocado hacia la última parte, encontrar las reliquias y hacerse inmortal. Agregó Glinda observando de reojo a Ospin para darle a entender su insinuación a lo que el director asentiría en respuesta. Sí, pero si no actuó hasta ahora entonces algo debe haber cambiado. Agregó Linter igualmente intrigada. No me digan, ese algo relacionado a la rojita. Comentó Román frívolamente, hasta ahora no estaba muy interesado en el tema, pero se había presentado algo interesante a sus ojos. Bueno, haber estado más de una década tratando de matar a una niña y no haber podido es un tanto humillante. Comentó Mercury burlonamente. Lo importante aquí es cómo descubrió que las reliquias eran reales y no solo un cuento. Mencionó Cinder con una expresión neutra pero con interés. Bueno, ella realmente no lo sabía. Pero investigó tanto como pudo sobre la leyenda y así llegó hasta su último portador, el mago tenebroso al que Ospin había derrotado en el pasado, aunque pese a torturarlo no le pudo sacar información, pudo darse cuenta de que si Ospin lo había derrotado entonces la varita debió volverse de él, pues justamente la varita responde a quien sea capaz de derrotar a su último portador. Así que ahora Cinder es la portadora de la varita más poderosa del mundo, no creo que Salem sea muy feliz con eso. Expresó Emerald con preocupación, observando de reojo a la susodicha. Por ahora ella no sabe esto de la varita, así que simplemente la tomó, pero al no ser la dueña la magia no es tan poderosa como debería, o los hechizos pueden fallar ya que la varita se resiste al control. Así que en cuanto lo descubra no dudará en apuñalarla por la espalda para tomarla, de todos modos con sus horrocruxes, si intentara rebelarse no serviría de nada. Explicó Linter. Cualquiera pensaría que es un destino poético luego de lo último que hizo, aunque no dejo de pensar que hay más en sus acciones. Comentó nuevamente Ospin. Bueno, al menos eso les dará tiempo para hallar los demás horrocrux. Lo malo es, ¿por dónde se supone que empezaron? Comentó Jan pensativa. A pesar de que Ospin no pudo encontrar los horrocrux por sí mismo, dejó pistas a Ruby para encontrarlos, esto principalmente a través de las memorias que Ospin compartió con Ruby, así como las del profesor de Salem, con lo cual pudo identificar que ella había tomado objetos vinculados a las casas de la escuela o más bien a sus fundadores, como la copa de Hufflepuff, la diadema de la fundadora de Ravenclaw, y el guardapelo de Slytherin. Es la primera vez que mencionas a esas otras dos casas. Comentó Blake. Lamentablemente en esta historia no hubo miembros que actuaran de forma tan constante en los eventos principales, aunque puedo destacar que la Coco de este universo era de Hufflepuff, la casa que menos ha producido magos oscuros a lo largo de su historia, pues se caracterizan por su lealtad, sentido de justicia y trabajo duro. Es bueno saber eso. Agradeció Coco con una leve sonrisa, algo consolada al respecto. Bien, quitando el diario y a Ruby, aún quedan otros dos horrocruxes de las cuales hay que encargarse. Habló Ace con seriedad. De hecho no había mencionado este detalle pero en realidad Ospin ya había encontrado uno de los horrocrux antes del 6º año de Ruby, el anillo de Sorbologaunt, un descendiente de los 3 hermanos de la fábula, así como el abuelo materno de Salem. Eso, no puede ser coincidencia, significa que Ospin pudo haber encontrado también otra reliquia.
Preguntó asombrado Yaun. Espera, eso me hace pensar en que si exceptuando la varita de Saúco, las otras dos reliquias fueron heredadas entre familia, no es coincidencia que Ruby obtuviera una capa de invisibilidad de su padre. Añadió Blake con los ojos abiertos al llegar a otra resolución. Así es, la piedra de la resurrección estaba incrustada en el anillo de Sorbolo, por lo que Ozpin encontró ambas a la vez, además que Ruby en efecto, es una descendiente del hermano menor por parte de su padre, pese a que en realidad existen más capas de invisibilidad en este universo y por eso pasó desapercibida, la capa de Ruby no se desgasta como las otras. Confirmó el anfitrión para impresión de todos, especialmente por conocer que había una relación sanguínea entre Ruby y esa mujer. Por peor que suene, no debería de sorprendernos si los magos tienen esa horrible creencia sobre la pureza, y estuvieron relacionándose entre las mismas familias de magos durante siglos. Admitió Linter con leve asco en su voz. Entonces lo único que falta es el último Horrocrux, y luego de eso pensar en un ataque en contra de Salem. Dijo Yaun resumiendo la situación. Es fácil decirlo, pero la canción también está hablando de una guerra, y no sabemos qué tantos servidores tiene Salem a su disposición, pero dudo que sean pocos. Intervino Ren menos animado. Como tal está que es la segunda guerra mágica, comenzó después de que Salem regresara oficialmente, pero para la actualidad de estos eventos los mortífagos ya habían logrado tomar tanto el control del Ministerio de Magia como de la escuela Hogwarts, por supuesto instaurando reglas en contra de los nacidos de mugles o mestizos. Aún así, gracias al regreso de Ruby y la huida de Cinder, quien había sido designada como nueva directora, pudieron convertir la escuela en el último bastión de la lucha, con todos los magos aliados de Ruby tratando de retener el avance de los mortífagos, en lo que Yaun y Blake se encargaban de destruir la copa, y Ruby buscaba la diadema. Están atrincherados, no quiero ser negativa, pero cuando destruyan todos los Horrocrux, aún así tendrán que luchar en contra de Salem, y con un ejército debilitado por el constante asedio las probabilidades de ganar seguirán siendo bajas. Habló por primera vez una mujer de tez oscura con el cabello rapado hacia los laterales y un par de mechones claros al frente peinados hacia arriba. La situación ciertamente no es la mejor, pero únicamente deben eliminar a Salem para ganar. Ella es básicamente un símbolo de poder para su bando, muchos seguro se unieron a ella porque piensan que ella es invencible y por eso prefieren estar de su lado, pero si la eliminan la moral de sus seguidores se irá al suelo y una buena parte se disolverá y podrán ser atrapados. Contestó Winter. Concuerdo con la especialista Estni, la fuerza de un símbolo puede ser vital en una guerra, independiente del bando en que se luche, ya que les recuerda a las personas por qué luchan. Concordó el director Ozpin. Entonces el plan sigue siendo el mismo, solo espero que evitar tantas muertes como sea posible. Confesó Ruby mostrándose nuevamente angustiada. Su hermana la miró con pesar, notando que Ruby no había dicho en absoluto nada al respecto de que ella fuese un Horrocrux y por ende tuviese que morir para vencer a la enemiga. Sus puños se apretaron con fuerza, sintiendo miedo e impotencia. Ruby simplemente era así de desinteresada. Entonces, ¿cómo se supone que la protegería de ella misma? Ai, você imagina o peso que carregou sozinho. Este persevera, é o bruxo mais destemido. Tantas mortes por minha causa, verdade revelada, eu sou a última Horrocrux. Que nem o Lorde sabe quem criou. Floresta proibida, vamos dar o finish, não pode ter vida, enquanto estiver vivo. Para quedar, filho escolhido, novamente pelo amor de uma mãe. Não tenha pena dos meus filhos que não podem ser amados, porque isso é algo que já não pode ser só. Você não vai ser divino amor, não. Sabe o que é só bruxo com amor? Então vamos dar. Terminar como começamos, juntos você e eu. A varinha das varinhas nunca te pertenceu. Irônico seu final, iria ser grandioso, mas teve um fim tão normal. O menino que sobreviveu, a marca na testa, escolhido sou eu. Pra desarmar o ar, experiar o ar, voando com ar. Encontrei meu ar nesse mundo.
Nuevamente todos se llevaron una sorpresa que los dejó desconcertados y confundidos, no por ver a Cinder moribunda pues era algo predecible e incluso algunos podían alegrarse de que su traición no quedara impune, pero al escuchar cómo Ruby se refería a ella, fue algo que dejó con los ojos abiertos de par en par hasta a la propia Cinder. Vaya, este sí fue todo un giro de trama. Comentó Román con gracia. Neo sonrió con malicia mientras levantaba un cartel que contenía la frase. Parece que Cinder cayó. Sin embargo, fuera del ambiente bromista con que el dúo criminal tomaba la situación, Ozpin era el único quien había podido sobrepasar la impresión y entender lo que sucedía. Lo imaginé, la traición de Cinder fue un movimiento calculado por mi versión, para que ella se ganase la confianza de Salem y poder actuar como una doble espía dentro de su ejército, por eso no acabó con la joven Rose. Explicó el profesor su conjetura con calma. Los estudiantes quedaron aún más impactados tras escuchar aquella declaración del propio Ozpin. Realmente debía haber una sangre muy fría para estar dispuesto a planear su propio asesinato con tal de alcanzar una ventaja sobre los enemigos. Esa fue una buena decisión, cuestionó Glinda con un tono inusualmente menos firme, incluso a ella le sorprendía demasiado este extremo al que había llegado. Bueno, al director tampoco tenía muchas opciones, lo que no les comenté sobre el anillo de Sorvolo es que este venía junto a una maldición, misma la cual lo condenó a ir perdiendo la vida lentamente. Ozpin escogió el momento de su muerte en particular no solo para que Cinder ganara la confianza de Salem, sino porque originalmente habían encomendado a Whitley ser su asesino. Ozpin esperaba con esto también ser capaz de salvar su alma, para que no se convirtiera en un asesino. Las mujeres de la familia Schnee no pudieron evitar bajar la mirada ante aquello con pesar. Por un lado, les alegraba en el fondo que Whitley no asesinara a Ozpin, pero no podían evitar pensar en quizá lo cerca que estuvo de hacerlo, y de llegar a ese sendero oscuro. Jaques por su parte no mostró un gesto tan evidente, su rostro permaneció estoico y al igual que el resto de su familia no expresó palabra al respecto, pero tenía una extraña sensación dentro de sí que no estaba dispuesto a mostrar. La aparente indiferencia de su familia, incluso lástima por lo que podía ver, hizo a Whitley cruzarse de brazos y simplemente mirar hacia otro lado. O parece que alguien más tiene problemas paternos, deberíamos darle una credencial para el club, comentó Mercury con gracia riendo por lo bajo. Por cierto, ¿qué fue de la piedra? Mencionaste que Ozpin la encontró, así que está escondida o Salem la obtuvo. Preguntó Pirra buscando cambiar de tema. Así es, Ozpin la ocultó en la snitch dorada que Ruby atrapó durante su primer año y que le regaló como parte de su testamento. Pero no fue hasta entrar en los recuerdos de Cinder, gracias a una lágrima que ella le dejó para ello, y que así Ruby descubriera la verdad sobre sí misma, que pudo llegar a la conclusión de que Snitch guardaba algo en su interior, con la cual pudo hablar con sus padres y tío una última vez, aceptando que debería de hacer el sacrificio para poder darle al mundo la oportunidad de vencer a Salem. Mierda. No, ¿en serio dices que no hay otra alternativa? Preguntó Yang apretando los dientes con frustración, con la angustia reflejada en su mirada. Cierto, Ruby no es un objeto como los otros, algo debería de poderse hacer. Apoyó Yaun también expresando angustia en su voz. Lamentablemente para ellos su anfitrión solo les negó con la cabeza mientras los observaba. ¿Y cómo es que Cinder sabía al respecto de los Horrocruxes? Según lo que sabemos, Salem no confiaría el secreto de su inmortalidad a cualquiera, quizá ni siquiera a sus más fieles. Preguntó Linter, quien parecía algo inquieta respecto a la información dada por el anfitrión. Quien le dijo a Cinder que Ruby era el último Horrocrux fue Ozpin, reveló el enmascarado con voz serena. ¿Quieres decir que él lo sabía? Preguntó Yang furiosa apretando los puños. La mirada del mago anciano y el de la rubia se cruzaron por un momento y Ozpin finalmente sintió algo que le provocó un escalofrío en la espalda, y solo pudo pensar. Esos ojos rojos eran tan parecidos a los de Raven. Ozpin dio su propia vida, creo que es lo justo. Soltó Ruby, haciendo que su hermana se girase tomándola de los hombros mirándola con aquellos ojos rojos. ¿Cómo puede ser eso justo? Preguntó Yang con aquella mirada intensa. Un silencio se formó entre las hermanas mientras se miraban y Yang solo pudo agachar la cabeza sintiendo más frustración. Los demás no sabían qué decir, no podían reprender a Ruby porque ser cazador implicaba sacrificio y todos lo entendían en mayor o menor medida, no
No era muy diferente a lo que esa rubia había escogido, pero a la vez, ¿cómo le decías a una persona que dejara morir a un ser amado? Sin embargo, la cosa dio un giro completo cuando escucharon que Ruby se había salvado nuevamente, contemplando el espacio blanco en donde Ruby y Ospin se reunían, escuchando las palabras del profesor con detenimiento. Reflexiones que se vieron interrumpidas cuando observaron el feto negro con el rostro de Salem desintegrándose. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Se quejó Yaun desviando la mirada, y poniendo sus manos frente a su cara para no ver, sintiendo náuseas. Asumo que es el fragmento de alma de Salem, explicó Blake con también una mueca de desagrado ante la vista. Bueno, su alma sí que está podrida, dijo Nora en un tono más relajado, puesto a que Yam aún no parecía de humor para hacer bromas. Algo que ya no puede amar. Repitió Ruby las palabras del Rack teniendo el mismo disgusto por aquella figura, pero intentando interpretar el significado de aquellas palabras. Significa que los muertos ya no son capaces de sentir dolor, ellos ya no sufren como nosotros, los que viven en cambio enfrentan dificultades cada día, unos más que otros, por eso debemos compadecer a quienes siguen con nosotros. Explicó Ospin con tranquilidad entendiendo a la perfección las palabras de su homólogo. La mayoría se alegró al ver que Ruby había salido de aquel pasillo blanco en que la vieron dialogar con Ospin, para enfrentarse a Salem en la batalla final. Uf, vaya golpe al orgullo, comentó Mercury con una sonrisa. Eso parece, sí, parece que ella no consiguió el control de la varita, comentó Yaun emocionado. Finalmente todos presenciaron como la pantalla mostraba a Salem haciéndose pedazos hasta la muerte. ¿Sí? Jaja, nunca dude de Ruby, afirmó Yaun con alegría y una sonrisa. ¿Eso lo hizo Ruby? Preguntó Ace desconcertada. No lo creo. Quiero decir, sí pienso que hubo una batalla final, pero por lo que parece diría que Salem fue golpeada por una maldición. Intervino Blake analíticamente. ¿Por qué lo dices? Bueno, hasta donde nos contaron el hechizo más letal que tiene esta Ruby es más un corte, pero aquí se está desintegrando, explicó la Faunus. Bueno, aquello es más una representación, en realidad Salem murió como cualquier persona, por eso las palabras de Ruby que murió de una forma tan normal y sí, fue a causa de su propia maldición. Lo que no entiendo es qué pasó con el último Horrocrux. Preguntó nuevamente Blake. Y si es como Blake dice, ¿por qué Salem no obtuvo el control de la varita? Si ella mató a Cinder debería de haber obtenido su poder según no lo explicaste. Agregó la heredera Schni con la misma curiosidad. El último Horrocrux se trataba de la serpiente de Salem llamada Tok. Luego de que destruyeran los demás Horrocrux en Hogwarts, gracias a los colmillos del esqueleto de Basilisco, Yaun y Blake persiguieron a la serpiente por Hogwarts, intentando matarla mientras Ruby enfrentaba a Salem. Sin embargo, sería Neptune a quien la espada de Gryffindor se le aparecería, y así él destruiría el último Horrocrux. Así que Nep salvó el día, bien por él, dijo Yaun con desconcierto. Diría que es conveniente si no hubiera aparecido cuando Ruby encaró al basilisco antes, agregó Blake con el mismo sentimiento. Sobre el porqué de la varita, eso es porque si bien fue Cinder quien asesinó a Ospin, fue Whitley quien le arrebató la varita, si bien fue porque Ospin no quería combatirlo a él, la varita aún así lo percibió como una derrota. ¿Quieres decir que Whitley fue quien se convirtió en el portador de la varita? Preguntó Ace con los ojos abiertos por el asombro. Así fue, aunque durante la búsqueda por destruir los Horrocruxes Ruby y él se enfrentaron en un duelo con el cual Ruby consiguió quitarle la varita a Whitley. Eso reafirma porque la varita no la atacó, no destruiría a su propia dueña, agregó Inter. Y al final la niña del destino se vuelve la más poderosa, algo trillado en mi opinión, declaró Román con su típico sarcasmo. No exactamente. Ruby sí pudo convertirse en la maga más poderosa al ser la propietaria de la varita, pero rechazó ese poder ya que nunca le interesó tal cosa, prefirió vivir como una maga más a partir de entonces. La explicación del ente hizo que se formara una pequeña sonrisa en el rostro de Ruby al escucharlo. Entonces supongo que es el final por ahora, supuso Ace. Por ahora, si así lo deciden, pueden retirarse, informó Axel. A pesar de las cosas duras que vimos, me gustó, gracias. Me alegro, sinceramente, ten un buen día Ruby Rose. Se despidió Axel, sonriendo debajo del casco. Día, cierto. Respondió Ruby torpemente caminando hacia la salida. Fin de capítulo.
Y bueno gente, con esto finaliza la segunda parte del primer capítulo. Nuevamente muchas gracias por estar aquí. Trataré de traer el segundo capítulo lo más pronto posible y recuerden que siempre estoy abierto a escuchar sus sugerencias. Nos vemos.